Ahí va. Bueno, buenas tardes entonces a todos, bienvenidos. Creo que casi todos nos conocemos, pero bueno, siempre hay alguna cara nueva, así que me presento. Mi nombre es Paula Pico Estrada, soy la directora de la carrera de Filosofía y les damos la bienvenida junto con Bruno Alfonso, el licenciado Bruno Alfonso, que forma parte del equipo de coordinación de la carrera, a esta serie de conferencias o charlas que están dando todos nuestros graduados 2020. Antes de cederle la palabra a Gastón, voy a hacer una mini presentación, primero del director de la tesis de Gastón, que es Horacio Janeski, y ahí saluda levemente desde con una pared de libros detrás, y después de Gastón. Así que voy a compartir pantalla y vamos a presentar a Horacio, para quienes no lo conocen. Bueno, está quedando sin pilas mi... Ahí estamos. Horacio Janeski es licenciado en Filosofía por la Universidad de El Salvador, es profesor adjunto ordinario a cargo de Lógica y profesor adjunto de Filosofía Teórica o Metafísica en la carrera de Filosofía de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. A su vez, también es profesor adjunto ordinario de Filosofía Teórica en la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE, y además ahora empieza una carrera de Filosofía. Bueno, ha publicado diversos libros, Elementos de Lógica, Primer Orden con Identidad, en coautoría con Enrique Corti, Epicuro, Dioses, Religión y Piedad, Jean Piaget y la Lógica, una aproximación a la concepción piagetiana de la lógica formal, y Cuestiones lógico-metafísicas, estudios sobre Aristóteles y aristotelismos. También ha publicado varios libros en su carácter de traductor, Las razones de Aristóteles, de Enrico Berti, Estructura y significado de la metafísica de Aristóteles, también de Enrico Berti, la relación entre la metafísica y los segundos analíticos de Aristóteles, de Elmar Treptow, que está en proceso de publicación para el año 2022, y la traducción es en coautoría con Laura Carugati, que también está acá hoy con nosotros. Es autor de varios artículos publicados en revistas de filosofía, especialmente concernientes a cuestiones de filosofía aristotélica y su tradición, y metafísicas en general. Participa de proyectos de investigación en las dos universidades en las que ejerce la docencia, en la Universidad Nacional del Litoral, y ha participado en proyectos de investigación en la Universidad de Buenos Aires. Bien. Y presentado Horacio, pasamos a nuestro protagonista de hoy, que es Gastón. Es licenciado en Filosofía por la UNSAM, con una tesis sobre el pensamiento de Gottlob Frege, que hoy vamos a oír. La dirigió Horacio Janeski. Actualmente realiza una suplencia en la Cátedra de Filosofía del Lenguaje, en UNSAM, en la carrera de Filosofía, y desde 2018 que integra la Cátedra de Alemán y los seminarios de traducción de textos filosóficos en lengua alemana dirigidos por Laura Carugati. Desde el 2017 integra el taller de alemán del programa Interpres, que actualmente trabaja en la traducción de Novalis, trabajos preliminares para distintas colecciones de fragmentos. Recientemente trabajó en traducciones como Frege, Leyes Fundamentales de la Aritmética, Prólogo e Introducción, supongo que eso es lo que tradujo. Perdón, pero veo muy mal hoy. Herny, Fischer y Kaufmann son los editores, y el arte de Carl Gustav Jung y Haberle sobre el principio de la paz. Actualmente trabaja en la traducción de textos filosóficos como justamente los libros negros de Jung y las ficciones de Marcus Gabriel, junto con Laura Carugati. Bien. Ahora sí,
Le dejo la palabra a Astor. Bueno, muchas gracias. Gracias Paula por la presentación. Gracias a todos y todas por haber venido. Sé que hay mucha vorágine de reuniones, charlas, conferencias para asistir, así que quienes hayan venido ya es un montón, así que gracias. Y bueno, gracias también Paula por este ciclo, para que podamos difundir las tesis y no queden ahí arrumbadas. Y no solo eso, sino que después van a salir, yo no sé si ya lo comentaste Paula, que van a salir publicadas las versiones escritas. Aprovecho para adelantar la noticia. Nada, está bueno también para que nosotros mismos también entre los graduados tengamos una forma de acceder a las tesis eh, más accesible que a veces que leer 100 páginas, no sé, 10 tesis de 100 páginas. Nada, así que gracias por toda esta gestión. Y bueno, y gracias Horacio por la dirección y por venir hoy, que sé que estabas complicado. Y bueno, por la dirección en general y por la guía durante el periodo tan extraño que fue escribir la tesis en pandemia. Bueno, voy a compartir un PowerPoint. Sí, sí, estoy habilitado. Voy a compartir un PowerPoint. Tal vez sean demasiadas diapositivas, pero nada, creo que va a servir un poco para fijar algunas de las cosas que voy diciendo, por lo menos. Bien. Bueno, el título es Matemática y Ontología en Gottlob Frege. Iba a empezar justamente con un comentario, observación sobre el título, que no es exactamente el de la tesis. Mi tesis se llamaba Gottlob Frege, el tercer reino del pensamiento y el proyecto logicista. Los títulos son similares, expresan una comparación, solo que en la tesis están más explicitados los componentes de la comparación, ¿no? Matemática sería lo que corresponde a proyecto logicista y ontología lo que corresponde a el tercer reino del pensamiento. Digo esto sobre todo para aclarar que en realidad no voy a hablar de ontología freudiana en general, sino que lo que me interesa es la comparación entre la concepción freudiana del pensamiento y el programa logicista. Por programa, proyecto logicista me refiero a este intento de fundamentación de la aritmética por medio de la lógica que pretendía llevar a cabo Frege, aunque él no le daba ese nombre. Bien. Antes de meterme en la tesis propiamente dicha, podemos señalar que Frege fue un profesor de matemática que nació en 1848, murió en 1925, que se interesó en temas de filosofía de la matemática, pero que también reflexionó en lógica, filosofía de la lógica y filosofía del lenguaje. Por lo que sabemos de su vida, que no es mucho, salvo por algunos testimonios, era un profesor muy meticuloso. Frege trabajó en la Facultad de Matemática de la Universidad de Jena durante 44 años. Según parece, siempre le resultaba extremadamente importante expresar con la mayor precisión y claridad los conceptos fundamentales y los supuestos básicos sobre los que descansaba una disciplina, y esto ya se expresaba en una reseña que publicó durante su primer año como docente, donde criticaba un texto titulado Los elementos de la aritmética, por no demostrar y solo enunciar proposiciones fundamentales, lo que resultaría en que, cito, el alumno meramente memorizaría las leyes de la aritmética y se acostumbraría a contentarse con palabras que no entiende. Cierro cita. Si bien esto puede ser una motivación que lo haya hecho pasar de la matemática a la filosofía de la matemática, lo cierto es que no tenemos registros claros que nos indiquen cuándo comienza su interés por estos temas más filosóficos. Sí resulta claro que estas máximas de claridad y precisión no las abandonaría nunca. Bueno, ahí hay un testimonio de Wittgenstein, que es un poco gracioso, pero no lo voy a leer porque me corre el tiempo. Sabemos de su interés en temas de filosofía de la matemática por obras tales como la conceptografía, los fundamentos de la aritmética y leyes fundamentales de la aritmética. Pero es probable que la mayoría conozca más sus aportes en lógica y sobre todo en filosofía del lenguaje, especialmente sobre el sentido de referencia. También lo conocemos por haber caído en la famosa paradoja de Russell, pero más allá de esta inconsistencia en la demostración que había desarrollado, todavía podemos encontrar planteos interesantes en las reflexiones filosóficas que provienen de su interés por la fundamentación de la aritmética, pero que llevan a otras áreas de la filosofía. Según parece, los principales intereses que movían a Frege procedían de la matemática primero y la lógica después, y de su pretensión
de alcanzar la mayor claridad y precisión en los fundamentos de los que fuera que se trataba. Pero no parece haber completo acuerdo en que todas las reflexiones dependan de la matemática. Algunos autores, me refiero principalmente a Michael Dummett, exponente de lo que podemos llamar la lectura semántica de Frege, insisten en que las reflexiones sobre semántica ya estaban completamente desligadas de su interés por la fundamentación de la aritmética y que revisten un interés propio. Este es un punto con el que no estoy de acuerdo, y en la tesis doy algunos indicios para suponer que hay una unidad temática, así lo llamé, a lo largo de la obra de Frege. De hecho, necesito suponer esto para que la comparación que pretendo trazar tenga sentido. Como decía, doy algunos indicios para sostener este supuesto. Uno de ellos es una anotación tardía de Frege de 1919 que usé para dar comienzo a mi tesis. Estoy escuchando a mí. Ahí la matemática aparece como punto de partida, así como las concepciones del número que criticó y aquel resultado que expondría en los fundamentos de la aritmética. Pero la intención no es argumentar a favor de este supuesto, si bien la comparación entre el programa logicista y la concepción del pensamiento pueden servir para darle sustento. Ahora bien, si existiera esa unidad temática, podríamos preguntarnos si el hecho de partir de la matemática tiene algún efecto en la postulación de un ámbito separado de los pensamientos o viceversa, es decir, si existe algún tipo de comunicación o resonancia entre ambas propuestas teóricas. Está claro que no esperaríamos una implicación estricta que lleve de una a otra propuesta, pero aún así cabe preguntarnos por los motivos comunes que se presentan en el ámbito del pensamiento y de la aritmética. La relación entre un pensamiento separado y atemporal, de carácter objetivo pero no real, y la aritmética como una ciencia cuyas verdades han de ser analíticas y cuyos objetos, los números, han de ser precisamente objetivos y no sensibles o no reales. No pretendo afirmar que las leyes de la aritmética no tengan otra opción que ser analíticas en la concepción freudiana del pensamiento, pues el intento tardío de fundamentar la aritmética como sintética a priori va en contra de ello. El objetivo de mi tesis, bien, es buscar y analizar los motivos comunes que podrían invitar a una comunicación recíproca entre estas propuestas, a menudo interpretadas como asuntos separados. Un mayor o menor éxito en esta búsqueda ayudará a mostrar una mayor o menor unidad temática en la obra de Frege. En concreto, mi tesis se estructura en una parte inicial sobre el programa logicista, una segunda parte sobre la noción de pensamiento en base a lo que Frege dice explícitamente, y una tercera parte que rastrea algunas características ligadas a esta noción en textos anteriores en los que ella no estaba presente como tal. Finalmente, la conclusión sirve para esbozar posibles respuestas a las preguntas que recién planteaba. La primera parte, que voy a enunciar rápido, empieza esbozando el contexto de la filosofía y la matemática del siglo XIX, sobre todo para poner en conocimiento al lector del surgimiento de un naturalismo científico y la consecuente concepción psicologista de la lógica y la matemática, como respuesta al hegelianismo que había perdido su vigor durante la segunda mitad del siglo XIX. Y para destacar asimismo los desarrollos en matemática y geometría, las geometrías no euclidianas son un ejemplo conocido, así como una tendencia generalizada a la búsqueda de mayor rigor en la definición de sus conceptos. Cabe mencionar la teoría de números, cuyo desarrollo comenzó a verse como necesario para fundamentar el análisis matemático. En los fundamentos de la aritmética, dice Frege, cito, que en matemática no es suficiente un convencimiento meramente moral basado en muchas aplicaciones exitosas. Cierro cita. Su espíritu, entonces, parecía acordar con la búsqueda de precisión que exhibía la matemática del siglo XIX. Pero Frege observaba que semejante tratamiento, que no en pocos casos permitía delimitar los límites de la validez de los conceptos, no era aplicado al número natural. Era justamente este déficit el que se proponía subsanar. Al contexto histórico-filosófico le sigue la explicitación de las características que tiene la investigación que emprende Frege, que podemos resumir diciendo que se trata de la búsqueda de una demostración precisa mediante un lenguaje lógico que permita eliminar los huecos en la cadena deductiva. Ahí señalo que en el primer tomo de Leyes Fundamentales, publicado en 1893, denuncia un ideal de un método de la matemática estrictamente científico, que consiste en demostrar todo lo que sea demostrable y exigir que se explicite todo aquello que no puede ser demostrado, tanto axiomas como métodos de inferencia.
Asimismo, en Los Fundamentos de la Aritmética, de 1884, obra en que se presenta de manera más acabada la filosofía de la matemática de Frege, se presentan tres principios de investigación lógico-matemática del número, que tiene claras ramificaciones en los desarrollos conceptuales posteriores. Finalmente, en esta primera parte presento el argumento en favor del carácter analítico de la aritmética y la concepción de los números que se expone en Los Fundamentos de la Aritmética, es decir, los aspectos fundamentales de su filosofía de la matemática. No tengo tiempo para explayarme en cómo define los números ahí, pero voy a anunciar algunas cuestiones relevantes para lo que sigue. La aritmética no es una rama de la lógica, esto es, sus leyes fundamentales pueden derivarse sin recurrir más que a principios lógicos, inferencias y definiciones. Además, los números son objetos que no son percibidos por los sentidos, pero no por eso dejan de ser objetivos, y los números son definidos en términos de extensiones de conceptos, que son objetos en la terminología de Frege. La segunda parte de la tesis comienza con la noción de pensamiento, en el sentido específico que le otorga Frege. El objetivo es rastrear cómo aparece esta noción en contextos diferentes. En concreto, trabajo primero en un contexto semántico, que corresponde al artículo sobre sentido de referencia, y en un contexto lógico, que corresponde sobre todo al artículo titulado El pensamiento. Varias veces también hago referencia al prólogo de Leyes Fundamentales, donde aparecen prefigurados algunos de los argumentos de aquel artículo del pensamiento. Me interesaba empezar esta parte comentando sobre sentido y referencia por dos motivos. Por un lado, para vincularlo con la discusión de Frege con el formalismo matemático, y así seguir argumentando a favor de la unidad temática que proponía, y por otro, para ver cómo aparece ahí por primera vez y en sentido técnico la noción de pensamiento en tanto distinta del pensar como proceso humano y subjetivo. Este artículo semántico gira en torno a la siguiente idea. Una ecuación del tipo A igual A tiene un valor cognoscitivo distinto al de una del tipo A igual B. Es decir, la primera ecuación no nos proporciona conocimiento nuevo, mientras que la segunda puede hacerlo. Pero, observa Frege, esta distinción solo puede ocurrir si afirmamos que la diferencia del signo corresponde a una diferencia en el modo de darse de lo asignado. En la igualdad no se trata entonces de una relación entre objetos, sino entre modos de darse o de presentarse objetos. Es decir, se trata de una relación entre sentidos, mientras que a ambos lados de la igualdad aparecen signos que, a través de sentidos diferentes, designan la misma referencia. Esta distinción no la aceptarían los matemáticos formalistas, que consideraban la aritmética como un juego de signos sin referencia, los cuales obtenían sus propiedades por mera definición. En contra de ellos, a menudo Frege señalaba que el matemático no tiene una tarea de invención, sino de descubrimiento, delimitación y denominación de algo ya existente, para lo cual utiliza en más de una ocasión el símil del geógrafo. Frege se basa en una convicción fundamental a la hora de hacer esta distinción entre sentido y referencia. Lo que importa en los enunciados que pertenecen a la ciencia es dar con su valor de verdad. Por este motivo, no solo es relevante conocer el sentido de los signos, A y B, en este ejemplo, es decir, el modo en que determinado objeto es presentado o dado por ellos, sino también conocer que existe algo que es designado por ellos, para poder estar seguros de que esos signos tienen referencia. Que exista tal referencia es esencial para que podamos determinar si la ecuación es verdadera o falsa. En este contexto se introduce la noción de pensamiento, también con la búsqueda de verdad como trasfondo. Lo que es verdadero o falso, en sentido estricto, son los pensamientos. Frege dice que las oraciones asertivas completas contienen o expresan un pensamiento, algo que no es la acción subjetiva de pensar, sino un contenido objetivo que es capaz de ser propiedad común de muchos. Y, en analogía con lo dicho acerca de los signos que aparecían en la ecuación, el pensamiento se convierte en el sentido de la oración, mientras que el valor de verdad es su referencia. De acá surge el resultado, un tanto sorprendente, de que las oraciones asertivas completas son nombres de su valor de verdad. Consideremos ahora el artículo titulado El pensamiento, que se publicó en 1918. En este caso nos encontramos también con el trasfondo de la búsqueda de la verdad, que aparecía en sobresentido referencia, pero con un papel todavía más preponderante, puesto que la noción de pensamiento se caracteriza en términos de aquello por cuya verdad cabe preguntar, o en lo cual puede entrar en consideración la verdad. En sobresentido y referencia se llegó a esta noción por vía del análisis del valor cognoscitivo de una ecuación y por analogía con los nombres propios.
al buscar qué podía ser la referencia y el sentido de una oración. En el artículo El pensamiento, sin embargo, se aclara que no toda oración con sentido expresa un pensamiento. Podemos pensar en el ejemplo de las oraciones exhortativas, que no expresan un pensamiento, sin embargo tienen un sentido. Recordemos que el artículo El pensamiento es considerado una investigación lógica. Así lo indica su subtítulo. Ahora bien, Frege considera que la lógica tiene la verdad como meta más que ninguna otra ciencia. La lógica, dice, se relaciona con la verdad más o menos como la física con la gravedad o el calor. Esto es porque la lógica se ocupa de las leyes del ser verdadero, que tienen que distinguirse claramente de las leyes del tomar por verdadero, que consideraba la lógica psicologista. Resulta natural entonces que en ese artículo se enfatice la relación del pensamiento con la verdad. Esto se observa en el hecho de que el pensamiento es lo único que resulta relevante en una inferencia lógica. Es decir, un enunciado que expresa un pensamiento puede tener elementos que no pertenezcan a él. Por ejemplo, los recursos retóricos, variaciones como el uso de la voz pasiva en vez de la voz activa, o la elección de ciertas palabras en lugar de otras. Es decir, todos los aspectos que no hagan a la determinación de la verdad o falsedad de un pensamiento no pertenecen a él. Y así como hay elementos que se expresan en un enunciado y no pertenecen al pensamiento, también hay elementos del pensamiento que no se expresan en un enunciado. En general, todas las circunstancias concomitantes al acto de hablar. Estas no son secundarias, sino que son necesarias para determinar el valor de verdad del pensamiento. Por eso, en las leyes del ser verdadero no se trata de un ocurrir, como en las leyes de las ciencias naturales, donde hablamos de procesos que transcurran en el tiempo. Si fuera así, la lógica trataría de leyes empíricas del pensar humano, y más aún, del pensar humano en un tiempo y lugar determinado. Pero la lógica no es esto. Las leyes del ser verdadero que ella investiga no cambian, porque lo verdadero no cambia. En efecto, si a un pensamiento le pertenecen todas las circunstancias concomitantes, su valor de verdad no puede cambiar. Ahora bien, aunque la lógica estudia las leyes del ser verdadero, Frege considera que no es posible definir la palabra verdadero. No obstante, sí sabemos que debe ser algo objetivo. En leyes fundamentales, al contraponer su concepción de lo verdadero con la concepción logicista, afirma, cito, para mí es algo objetivo independiente de los que juzgan, para el lógico psicologista no es así. Cierro cita. Algo objetivo es igualmente válido para todos, lo cual en este contexto no quiere decir consenso, sino que no depende de nadie en particular. Si no fuera así, no habría posibilidad de una ciencia común, ni siquiera de una discusión en torno a objetos comunes. La única salida de este potencial solipsismo sería entender la actividad de conocer no como una producción de lo conocido, sino como una acción de aprender algo ya existente, los pensamientos. Acá se observa que es la amenaza del psicologismo y en última instancia del solipsismo lo que conduce a la postulación de un tercer reino de los pensamientos. En el artículo El pensamiento se argumenta contra el psicologismo en base a una distinción entre mundo interior y mundo exterior. No voy a reproducir todo el argumento, pero menciono las consecuencias. En particular importa señalar que se le reconoce objetividad a lo que no pertenece al mundo interior, donde habitan las representaciones, pues el mundo interior es esencialmente subjetivo. Los objetos reales del mundo exterior, aquellos que percibimos, que actúan unos sobre otros y que forman parte de un ámbito común, son objetivos en un sentido habitual. Los pensamientos, sin embargo, no son reales en este sentido. Y como se pretende que los pensamientos sean objetivos, es imposible que pertenezcan al mundo interior. De manera que el tercer reino lo componen aquellos objetos que gozan de objetividad a pesar de no ser reales o efectivos, como los objetos del mundo exterior. Cabe señalar que esto va en línea con lo expresado en el contexto matemático del fundamento de la aritmética, donde se afirmaba que la objetividad de los números no tiene que ver con la espacialidad y que debía distinguirse lo objetivo de lo que es palpable, espacial o real. Pasemos ahora a la tercera parte de la tesis. En esta parte, el objetivo es indagar algunos textos anteriores en busca de motivos similares. Está claro que no vamos a encontrar la noción de pensamiento como tal en escritos anteriores a sobre sentido y referencia, porque Frege todavía no usaba el par de términos pensamiento-pensar en sentido técnico. Se puede observar que en conceptografía o en los fundamentos de la aritmética aparecen usados en sentido laxo. Pero lo que sí podemos hacer es un seguimiento de otras nociones vinculadas con el pensamiento,
En particular, podemos guiarnos por las reflexiones en torno a la objetividad y lo verdadero, que, como vimos antes, tiene un vínculo muy estrecho. De hecho, en Los Fundamentos de la Aritmética, de 1884, encontramos varios pasajes que hacen referencia a la objetividad de la que deben gozar los números y las leyes de la aritmética, y a la que deben aspirar los enunciados científicos en general. Ahí la objetividad aparece, por un lado, emparentada con la persistencia temporal, tanto de la verdad de los enunciados como de los objetos que aparecen en ellos. Esto se enfatiza a menudo para advertir sobre los peligros de una investigación meramente histórica que busque retrotraerse a los orígenes para dar cuenta de sus objetos y verdades, suponiendo con ello la contingencia de todos sus objetos. Para que el mundo sea inteligible, dice Frege, debe haber algo firme, eterno. Ni el enunciado deja de ser verdadero, ni el sol es aniquilado cuando cierra los ojos. Esto parece necesario para que una ciencia en general sea posible, porque, cito, si el ser conocido fuera un originarse, no podríamos decir nada positivo sobre el Ecuador con respecto a una época que precediera a este supuesto origen. Cierro cita. Por otro lado, en los fundamentos de la aritmética, la objetividad también aparece ligada a la razón, a lo comunicable en tanto regular, conceptual y enjuiciable o juzgable. Es decir, la objetividad es lo racional en oposición a lo puramente intuitivo, que por su carácter esencialmente subjetivo no es comunicable. De esta manera, lo objetivo, aunque persiste en su existencia más allá de nuestro conocimiento, parece entrañar la posibilidad de ser conocido por nosotros debido a su carácter racional, podríamos decir por nosotros y por cualquier ser racional. Esto a su vez implica la intersubjetividad del objetivo, el hecho de que un número sea el mismo para toda persona que se ocupe de él, así como su comunicabilidad, rasgo que distingue lo objetivo de lo subjetivo. En la tesis observo que la lógica de 1879-1891, que se trata de un manuscrito póstumo que no llegó a convertirse en un manual de lógica, expresa una caracterización de la objetividad y la naturaleza de las verdades lógicas que no es muy diferente de la que encontramos en los fundamentos de la aritmética, lo cual nos permite suponer que en buena medida hay una misma concepción de la objetividad y lo verdadero en ambos textos. Si bien todavía no aparece explicitado el pensamiento como algo diferente del pensar, podemos afirmar que los tópicos señalados son constitutivos de esa noción de pensamiento. Me refiero a la objetividad de lo que existe y de los enunciados verdaderos, manifestada en términos de su atemporalidad, de la inclusión de todas las condiciones relevantes para su verdad, de su independencia respecto de ser conocidos o juzgados de esa manera. Todos estos aspectos aparecen tanto en el desarrollo de su programa logicista de la aritmética como en sus reflexiones sobre lógica. Y dado que la verdad aparece ligada al pensamiento y lo verdadero siempre está ligado a la objetividad, podemos afirmar que las consideraciones previas en torno a lo verdadero y la objetividad tienen relación con las consideraciones posteriores en torno al pensamiento, porque la concepción de lo verdadero o las características que deben tener las verdades científicas en general no cambian a lo largo de la obra de Frege, por más que existieran transformaciones en su manera de dar cuenta de los enunciados verdaderos, como la introducción de la noción de pensamiento o la distinción sentido-referencia. Ahora bien, la mayor diferencia, si cabe llamarla así, que encontramos entre la lógica de 1879-1891 y los fundamentos de la aritmética, y que podría hacer tambalear el supuesto de unidad temática, es algo que no hace a la entonces no desarrollada todavía concepción del pensamiento, sino al modo peculiar de dar cuenta de los objetos de la aritmética. Me refiero a la idea de que los números son objetos dados inmediatamente a la razón y el hecho de que el fundamento de su objetividad está en la razón. Esta aclaración, que aparece en los fundamentos de la aritmética, no está en la lógica de 1879-1891, porque ahí no encontramos nada sobre los fundamentos de la objetividad de los objetos que no pertenecen al mundo exterior. Tampoco volvemos a encontrar en general una fundamentación de la objetividad a partir de la razón, si bien en varias ocasiones se plantea el problema de cómo nos son dados objetos que no nos afectan por los sentidos. De hecho, en el segundo tomo de Leyes Fundamentales, 1903, esto se caracteriza como el problema originario de la aritmética. Esto es, cito, cómo captamos objetos lógicos y en particular los números. Cierro cita. En los fundamentos de la aritmética, Frege afirmaba que, cito, en la aritmética nos ocupamos de objetos que no nos vienen dados desde fuera como algo extraño, gracias a la mediación de los sentidos,
sino que son dados inmediatamente a la razón, la cual los puede contemplar como lo más propio de sí mismo. Cierro cita. En este sentido, afirmaba que el fundamento de la objetividad no parece radicar sino en la razón. Así se explica que los números aparezcan como los mismos para todos los seres racionales por el hecho de ser objetos dados inmediatamente a la razón, lo cual no significa que nosotros podamos conocer los números sin concurrencia e impresiones sensibles, sino que en la justificación de las verdades aritméticas debemos retrotraernos a la razón para dar cuenta de estos objetos que no son sensibles y aún así son objetivos. En este punto podemos preguntarnos, ¿estas afirmaciones sobre la razón están vinculadas con la independencia de lo verdadero y con lo expresado posteriormente en torno al pensamiento? En primer lugar, podemos decir que tomar el número como objeto dado a la razón se relaciona con el carácter analítico a priori de la aritmética, y con el carácter objetivo y no sensible del número, y que con ello se vincula la fundamentación del número, de su objetividad más estrictamente, con una facultad cognoscitiva. En efecto, en los fundamentos de la aritmética se argumenta que el número es no sensible y objetivo, y para dar cuenta de esa objetividad peculiar del número, Frege termina decantándose por la única alternativa que observó como posible. El fundamento de la objetividad debe estar en la razón, única facultad a la que hace referencia para dar cuenta de los números, y más aún, la única facultad intelectual a la que remite Frege. No es difícil observar que en los fundamentos, Frege expresa una afinidad con Kant, más allá de los puntos con los que está en desacuerdo o discute, llegando a afirmar que con lo expuesto se logra una mejora en la visión de Kant. Sin embargo, no podemos decir que caracterizar el número como objeto dado a la razón sea una postura kantiana. De hecho, una de las ideas con las que disiente Frege explícitamente es la de que sin sensibilidad no sería dado ningún objeto. Cito, el 0 y el 1 son objetos que no nos pueden ser dados por los sentidos. Incluso quienes consideran intuitivos los números pequeños deben conceder que no les puede ser dado intuitivamente ninguno de los números mayores que 1000, o 1000 a la 1000, o 1000 a la 1000 a la 1000. Cierro cita. Por este motivo, Frege necesita permitirle a la razón tener sus objetos y a la lógica obtener nuevos conocimientos a pesar de su carácter analítico. Pero al introducir una facultad cognoscitiva en la explicación, ¿qué pasa con la independencia de lo verdadero respecto de nuestro conocimiento? ¿Está combinando Frege una concepción proveniente del idealismo trascendental y una concepción realista de corte platónico? Las lecturas que mejor parecen explicar este eclecticismo son aquellas que ponen el foco no tanto o no principalmente en la doctrina filosófica que aparece como resultado, sino más bien en el problema fundamental planteado por Frege, un problema de tipo epistemológico, es decir, la determinación de la naturaleza epistemológica de las leyes de la aritmética, y en los principios utilizados para su resolución, como el principio de contexto. Afirmar que los números son objetos dados inmediatamente a la razón no es una definición, sino una fundamentación de su objetividad. Sí es una convicción fundamental del Frege el que los números sean objetos, pero el vínculo con la razón responde a la necesidad de fundamentar su objetividad. El hecho de que durante este periodo Frege tomara las extensiones de conceptos como una forma de garantizar nuestra aprehensión de los números, se vincula con la idea de que los números son dados inmediatamente a la razón, y más en general con la posibilidad de derivar la aritmética desde la lógica. En el prólogo de Leyes Fundamentales, de hecho, considera las extensiones de conceptos como algo puramente lógico. Las extensiones de conceptos vienen a responder el cómo que se plantea al postular a la razón como fundamento de la objetividad de los números. Frege debía explicar cómo era posible este alejamiento respecto de Kant, quien no admitía la existencia de objetos carentes de material intuitivo. Al eliminar la necesidad de contenido intuitivo en los objetos de la aritmética, naturalmente necesitaba darle un nuevo fundamento a su objetividad. El carácter epistemológico de la investigación no quita que lo verdadero sea verdadero independientemente de que lo conozcamos y de que lo juzguemos de esa manera. No es nuestro tomar por verdadero. Por este motivo, y también en los fundamentos, se asegura que, ahora cita, incluso si alguna vez todos los seres racionales cayeran en un letargo invernal, esa verdad no sería anulada durante este periodo, sino que se mantendría completamente inalterada. Cierro cita.
Cabe citar la opinión de Gilead Bard-Eli, quien señala que, en efecto, existe una implicación realista en esa concepción epistemológica de la objetividad. La objetividad de los enunciados tiene como requisito la existencia de los objetos sobre los cuales versa, pues solo cuando los componentes de un enunciado tienen referencia es posible preguntar por la verdad. Y es esto lo que garantiza la independencia de la verdad respecto de nuestro juicio. Que todo componente de una oración asertiva tenga una referencia garantiza un valor de verdad para el sentido de la oración asertiva, el pensamiento. Y ese valor de verdad ya no depende de nuestro conocimiento ni de nuestra justificación del mismo. Sea que consideremos la postura de Frege un realismo platónico o una forma de idealismo, el recurso a la razón aparece como una necesidad epistemológica. Y es la motivación epistemológica la que, sumada a los requerimientos de la concepción fregiana de lo verdadero, conduce a expresiones de tipo realista. Es la búsqueda de fundamento de la objetividad de objetos que no nos vienen dados por los sentidos, pero cuya existencia aparece como necesaria, lo que lleva a proponer a la razón como ese fundamento, en tanto que la objetividad de los enunciados relativos a los objetos del mundo exterior es la menos problemática, sea porque Frege asumiera la epistemología kantiana o porque fuera un realista ingenuo en este punto, mientras que la objetividad propia de los enunciados geométricos tenía como base la explicación kantiana. Como objetos dados a la razón, los números son pasibles de ser conocidos por nosotros, aunque no necesariamente lo sean, y de ser los mismos para todos. Esto es, de ser objetivos, regulares, conceptuales, comunicables. Si su objetividad no estuviera dada por el hecho de ser objetos dados inmediatamente en la razón, hasta donde Frege podía ver como extensiones de conceptos, no tendríamos modo de acceder a ellos y no serían cognoscibles para nosotros en absoluto. Pero los números son algo para nosotros porque de hecho los conocemos, por lo que debe haber alguna manera en que nos son dados, tal que sean los mismos para todos y las verdades aritméticas sean atemporales. Parece entonces que el intento de justificar la objetividad de la aritmética tiene una clara relación con la concepción freudiana de lo verdadero y la objetividad. En efecto, las maneras en que Frege concibe lo verdadero y la objetividad aparecen estrechamente vinculadas con la tarea de fundamentar la aritmética a partir de la lógica. Si consideramos estas concepciones junto con la idea de que no hay nada más objetivo que en las leyes aritméticas, como afirma en el fundamento de la aritmética, resulta casi natural la inclinación a considerar la aritmética como una rama de la lógica. La temprana concepción de la lógica en Frege muestra la misma afinidad con el proyecto logicista. La exposición de conceptografía, que posteriormente sufre algunos cambios, se presenta como un lenguaje de fórmulas del pensar puro. Esto no equivale a afirmar que la lógica se ocupe de las leyes del ser verdadero, puesto que en este caso el pensar puro aparece todavía como un proceso psíquico. Sin embargo, esa pureza pretendida para la lógica ya está en perfecta consonancia con aquella que en ese mismo texto y en el propio contexto de la matemática del siglo XIX se pretende para la aritmética. Si la lógica es lo más puro, lo más desprovisto de intromisiones provenientes de la intuición, sea pura o empírica, ha de permitir demostrar con mayor firmeza la objetividad de la aritmética. En conceptografía, Frege afirmaba, cito, la demostración más firme es, obviamente, la puramente lógica, la cual, prescindiendo de los caracteres particulares de las cosas, se basa solamente en las leyes sobre las que descansa todo conocimiento. Cierro cita. Resultaría natural entonces querer reducir la aritmética a la lógica con el fin de demostrar que no hay nada más objetivo que las leyes aritméticas. Una vez justificada su máxima objetividad, se tendría la máxima aplicabilidad que Frege pretendía para la aritmética. Se lograría que las verdades aritméticas abarquen tanto lo real como lo intuible y lo pensable, como afirmaba en el fundamento de la aritmética. A partir de estas consideraciones, se observa una relación natural entre la concepción de lo verdadero y la objetividad, que subyace a la concepción de la lógica y el pensamiento, y la confianza en el proyecto logicista, en la naturaleza analítica a priori de las verdades aritméticas, y en la naturaleza puramente lógica del número. Las verdades aritméticas, inmutables, atemporales, las mismas para todos, universalmente aplicables, han de justificarse por medios puramente lógicos. Pero si se quisiera tomar el logicismo como un proyecto independiente de esa concepción de la lógica y el pensamiento, se perdería la naturalidad de dicha relación. Pues, ¿por qué reducir la aritmética a la lógica si no es porque ésta ofrecía a sus leyes la máxima objetividad, es decir, la universalidad y atemporalidad que les pertenece?
Esto solo parece necesario si asumimos que la demostración más firme es la puramente lógica, es decir, que la demostración puramente lógica es la que otorga la mayor objetividad. Sin embargo, hay algo que sí invita de la matemática a la concepción del pensamiento, en tanto algo atemporal, inmutable, universal, expresaba la idea de que no hay nada más objetivo que las leyes aritméticas. Me refiero al modelo de la proposición verdadera, del pensamiento verdadero, que es esencialmente el teorema matemático, el cual muestra una gran semejanza con la ley lógica. No es accidental que Frege hiciera referencia al teorema de Pitágoras, a verdades matemáticas básicas como 2 por 2 igual a 4, o al principio de identidad como paradigmas denunciados atemporalmente verdaderos, con independencia de que se los juzgue así. Para Frege, la objetividad y la verdad de los enunciados aritméticos es un factum, nunca se pone en duda, sino que se busca dar cuenta de un modo racional de las bases de su justificación. Ahora bien, esta intuición de la naturaleza de la aritmética y del número que Frege tenía a partir de su práctica como matemático no parece suficiente para conducir a la concepción del pensamiento. Resulta difícil separar la caracterización de la naturaleza de la aritmética como analítica a priori de aquella concepción de lo verdadero y la objetividad, cuya interrelación conceptual excede lo estrictamente matemático. El rol epistemológico de la objetividad, la consecuencia realista de la existencia de los objetos que aparecen en los enunciados, la concepción de los números como objetos, son todos presupuestos que exceden con mucho el terreno de la práctica matemática, aunque esta hubiera servido de inspiración. Esta interrelación conceptual hace que en la obra de Frege nos topemos una y otra vez con los mismos tópicos, lo cual no quiere decir que no haya cambios en su obra, pero sí que en gran medida se trata de desarrollos o profundizaciones, tal vez llevando a una misma concepción hasta sus últimas consecuencias. Casi no encontramos retrocesos en las convicciones fundamentales de Frege, excepto el abandono forzoso del logicismo, resultado de su contradicción. Tras el fracaso de este programa, persisten todas las ideas relativas a lo verdadero, la objetividad y la concepción de la lógica que había venido desarrollando y que se condensan en el pensamiento. Pero así como queda trunca la posibilidad de fundamentar la aritmética por medios puramente lógicos, también se tambalea el convencimiento de que los números sean objetos. Concebir los números como objetos ciertamente fue una convicción particular de Frege, que surgió tanto de intuiciones matemáticas como de consideraciones lingüísticas y que se fundamentó en discusiones con otras concepciones filosóficas. Pero su carácter objetivo, no real o no efectivo, fue una consecuencia de aquellas convicciones fundamentales sobre lo verdadero y la objetividad, de considerar la demostración puramente lógica como la más firme, y por lo tanto, como la mejor vía para justificar que las leyes aritméticas sean lo más objetivo. Estas mismas convicciones lo llevaron a postular un tercer reino del objetivo no real o no efectivo. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva de esta relación entre pensamiento y logicismo, se impone una unidad temática basada en las nociones de lo verdadero y la objetividad, exceptuando tal vez la idea de los números como objetos, y acaso también la idea de que las leyes aritméticas sean lo más objetivo. En el resto de las reflexiones de Frege encontramos una amalgama conceptual difícil de romper. Pero es por eso mismo que todavía cabe preguntar, ¿por qué Frege no abandona su concepción del pensamiento cuando el logicismo pierde su fuerza? En su anotación de 1906, reflexionó sobre lo esencial de su pensamiento y señaló que casi todo estaba ligado a la conceptografía, a la construcción del concepto como función y la relación como función de dos argumentos, mientras que la extensión de conceptos o clases no era lo primordial. Así que su concepción de la lógica así es que su concepción de la lógica podía mantenerse pese al fracaso del proyecto logicista, y con ello podíamos agregar su concepción de lo verdadero y la objetividad que siguen manifestándose en escritos posteriores como el pensamiento. Según parece, con el abandono del proyecto logicista, desaparecería la posibilidad de equiparar las leyes aritméticas a las leyes del pensamiento, como pretendía Frege en los fundamentos de la aritmética, ya sea tomando pensamiento en sentido estricto o en sentido laxo. Es en ese sentido que la concepción de la lógica y del pensamiento de Frege parecen invitar a una concepción logicista de la aritmética, y que la concepción logicista se muestra en parte dependiente de una concepción de la lógica y del pensamiento que sustenten el intento de justificar la máxima objetividad que deberían tener las leyes aritméticas, tal como ocurre con las leyes del ser verdadero. Encontramos en Frege una coherencia, sobre todo en lo que hace a su concepción de la lógica, a la que subyace la concepción de lo verdadero y la objetividad. Por consiguiente, la noción de pensamiento
no se presentó como algo radicalmente diferente de lo que venía desarrollándose en horas anteriores al artículo del pensamiento. La unidad temática de la que hablé al comienzo se presenta de todas formas emanando del interés por la fundamentación de la aritmética. Esto no resulta tan aparente en sus escritos lógicos y semánticos, pero es claro que su búsqueda de objetividad, combatiendo el subjetivismo y el psicologismo que amenazaba con quitarle su autonomía en la lógica y la aritmética, tenía como primera intención encontrar una solución satisfactoria para la fundamentación de la aritmética y el número. Podemos decir que es el tópico de la objetividad versus la subjetividad el que atraviesa toda la obra de Frege, pero en buena medida su motivación puede rastrearse hasta la aritmética. Después de todo, fue la imposibilidad de abordar lógicamente la justificación de los enunciados matemáticos lo que lo impulsó a romper con la lógica clásica y concebir una nueva lógica en términos funcionales. Así lo expresa en su conceptografía. Todo lo demás, afirmó Frege en su anotación de 1906, puede rastrearse hasta ahí. Bueno, muchas gracias y estoy disponible para comentarios, preguntas. Gracias. Bueno, gracias, Gastón. Continúo yo porque Paula tuvo que retirarse, ya que tenía que exponer una jornada a su vez. Bueno, muchas gracias y está abierto el espacio para preguntas, comentarios. El que desee puede abrir el micrófono y hacer su pregunta o comentario o lo que tenga para decir. Ahí, Matías. Sí. Bueno, Gastón, gracias por la exposición, muy bueno. Me hizo acordar a los buenos momentos de cursada de cosas lógicas y volver a ese área siempre satisfactoria. Me quedan un par de preguntas que quizás tienen que ver con desconocimiento, más que algo que por ahí yo no sé qué el autor ya dice, pero me quedaba resonando la idea de el número dado a la razón y cómo eso no puede siempre acusarse de ser una especie de argumento psicologicista, en el sentido de que un número que se da está todo ese tema de darse ante alguien, la perspectiva, todo lo que uno quiera dar. Mismo en Kant, la fundamentación kantiana depende de ese darse, o sea, de esos objetos que se dan en espacio-tiempo, como ahora no me acuerdo cómo era el concepto, pero son los modos de la subjetividad al fin y al cabo. Entonces, siempre el darse se da desde ese aspecto como psicologicista. No sé si... Yo sé que al final también vos decías que el mismo Frege dice, en realidad no importa tanto si yo puedo justificar o no los números, sino que lo que yo estoy diciendo, lo fundamental que estoy diciendo sigue siendo verdad, que es todo el tema el pensamiento como lo común, como que tiene que haber un punto en el que todos nos ponemos no nos ponemos en común, sino que el pensamiento tiene que ser algo objetivo en el sentido de que tenemos que hablar de la misma cosa, tiene que ser lo mismo porque si no, no estaríamos diciendo absolutamente nada. Que es un poco lo que retoma mismo Wittgenstein con toda la idea de decir de que en realidad cuando uno dice algo uno no puede decir algo sin sentido, dice él, pero es más o menos el mismo área. Entonces me quedo pensando en eso. Por ahí vos tenés algo más para agregarme de la idea de eso, del número como fenómeno, por ahí demasiado simplista de mi parte. Sí, sí, Frege no trabaja demasiado esto, o sea, por eso a veces no se toman demasiado estas partes en las que recurre a la razón para fundamentar la objetividad, porque si buscas en el resto de los textos, no aparece el recurso a la razón directamente. Pero es uno de los pocos textos en el que se plantea el problema, después aparece, lo mencioné como problema originario de la aritmética, ¿viste? Cómo no son dados, como que el tema le seguía dando vueltas a Frege, pero sí, lo toma como una facultad intelectual común a todos, y de esa manera quiere lograr que el número no sea dado y que el número no sea dado de la misma manera a todos, ¿no? Él dice, cuando yo me ocupo del número 4, todos saben de lo que estoy hablando, bueno, todos hablamos del mismo número. Y Frege entra en este problema a la hora de proponer, dice, bueno, hay objetos que no tienen material intuitivo y no son dados, como no son dados a la razón y como, él dice, bueno, como extensiones de conceptos, ¿no?
que es, él lo explica a partir del contexto en el que aparecen los números, que es en las ecuaciones o en los enunciados donde podemos, hay palabras de números, donde hay numerales, que los piensa como ecuaciones. Y es como es la única manera que Frege encuentra recurriendo a lo más objetivo. Yo no sé si puse una cita ahí, pero dice, bueno, con objetivo no me refiero a dependencia de las representaciones, ni proyecciones de recuerdos, sino que tiene que estar fundamentado hasta donde alcanzo a ver en la razón, ¿no? Es como el último recurso, es la única facultad intelectual que me puede dar el acceso a esa objetividad, o dar el fundamento, porque como vos decís, no estaba puesto en duda que los enunciados matemáticos son verdaderos, son objetivos, son eternos. El tema es cómo. Y esto viene a cuento también de que no haya una definición del número natural. En este contexto de búsqueda de rigor en las definiciones de la matemática, se llega hasta definir el número fraccionario, pero no se va más abajo, o sea, no se define el número natural, ¿no? Y bueno, ante esta falta de consenso, dice, bueno, tengo que emprender la búsqueda de definición del número natural, pero no puedo definirlo aisladamente, sino que tengo que buscarlo en el contexto en que aparece. El contexto en que aparece son las ecuaciones. Bueno, las ecuaciones son objetivas, bueno, todo lo que vimos, ¿no? Y el fundamento de la objetividad está en la razón, digamos. Ese es el camino que hace. Eh, pero sí, o sea, él no da demasiadas precisiones, y de hecho él duda varias veces, sobre todo después, bueno, viene la contradicción, la paradoja de Russell, que viene justo a cuento de introducir las extensiones de conceptos, de creer que las extensiones de conceptos son objetos. Y bueno, y ahí él escribe casi como un estado de estupefacción de, bueno, no sé de qué otra forma nos pueden ser dados los números. Así que sí, no vuelve a retomar el tema de la razón. Bueno, y después definitivamente cuando ya abandona la esperanza en el proyecto logicista, ya recurre a una fuente geométrica del conocimiento, bueno, bastante en paralelo con Kant, ¿viste? La aritmética ya sería sintética a priori. Así que eso es lo que te puedo decir. Hola Gastón, Hola Juan, ¿cómo va? la verdad que felicitarte por tu trabajo, espero que ver pronto publicada. Es realmente, Frege es muy interesante, hay muy pocas cosas en español y yo no manejo alemán como vos, así que necesito leer lo que vos hiciste. Nomás quería también saber, sobre todo hablaste mucho sobre lo verdadero y objeto, si también en tu tesis lo pudiste relacionar con toda la cuestión de función y argumento, y cómo los valores de verdad, el valor de verdad, que es lo verdadero o lo falso, son objetos y referencias de las oraciones. No sé si lo pudiste trabajar o no, porque bueno, uno tiene que delimitar también su trabajo. Sí, sí, sí. Es algo que menciono cuando introduzco el proyecto de Frege, ¿no? La conceptografía, que él rompe con la lógica clásica que estaba más atada a la gramática. Y como él, sí, propone este análisis funcional en términos de función-argumento, y como eso lo lleva eh, a concebir el concepto en estos términos funcionales. De hecho, bueno, es la cita con la que termino, ¿no? Cuando él retoma y piensa que era lo fundamental de todas sus reflexiones, vuelve a esto, ¿no? A este análisis funcional, a que el concepto es una función con un valor de verdad, eh, pero, sí, lo traté más bien tangencialmente para introducir cuál era el proyecto de Frege. Y bueno, también este hecho de que es un resultado
un poco sorprendente, ¿no? De que las oraciones terminen siendo nombres de valores de verdad y que son objetos. Lo que sí traté es la distinción entre objeto y concepto, ¿no? Porque cuando le dice el número es un objeto, o cuando dice el valor de verdad es un objeto, ahora me estoy acordando, es una de esas discusiones, ¿no? De, bueno, ¿cómo es que Frege llama objeto de la misma manera a un objeto físico, a un objeto lógico, o a un valor de verdad, o a una extensión de concepto? Son como cosas muy diferentes eh, que Frege las unifica en el sentido de no ser un concepto, en el sentido de no ser algo predicable. En ese sentido, ¿no? Digamos, la distinción básica de Frege es entre lo saturado y lo insaturado. Todo lo saturado, eh, que son los objetos, los argumentos, no pueden ser conceptos o funciones, digamos, y por esa distinción se rige más allá de lo extraño que puede significar esa bolsa en la que se juntan todas esas cosas, ¿no? Russell, de hecho, le criticaba eso, como puede ser que esté juntando todas estas cosas bajo la designación de objeto. Pero bueno, sí, aparece de hecho en una nota del pie mía donde, digamos que si bien son objetos en sentido diferente, eh, la lógica es esta, es la distinción, la contraposición de lo saturado que es el objeto a lo insaturado que es la función y el concepto. Bien, Gastón, hay una pregunta en el chat, calculo que vos ahí la ves, la leo en voz alta para que quede grabada. Es de Omar Hurtado, dice, cuando no se puede definir, ¿se recurre a los axiomas? Y lo pienso también en relación a la probabilidad. Sí, no sé si es cuando no se puede definir, no sé si tal vez te referirás, Omar, al comentario que dice de que lo verdadero no es definible, consideraba que no podía definirse. Pero, digamos, sí, a eso, ok. No, o sea, no es que Frege postule un axioma a partir de eso, ¿no? Es algo aparte de lo verdadero, como que una naturaleza propia tiene lo verdadero, y ni siquiera lo trata como un axioma, ni siquiera lo trata como un axioma. Sino que es algo que observa que no entra en la predicación, digamos, al decir esto es verdadero, en realidad lo que le da esa fuerza activa, como dice él, no es el predicado decir es verdadero, sino que es algo externo, digamos, algo que no, que no puede definirse, pero que no pertenece al nivel del pensamiento. Pero no plantea ningún axioma ni nada. O sea, lo que hace es mostrar que la verdad en términos de ecuación o concordancia no tiene sentido, porque aparece siempre en términos de ser representación de algo, ¿no? Ser de que una representación se adecue en cierto aspecto a otra, y en definitiva uno no puede definir en qué aspecto se tiene que concordar, y entra en un círculo del cual no puede salir, con lo cual no puede definirse la verdad en ese sentido, pero no va más allá de ahí, ni siquiera plantea un axioma ni nada, digamos, irían por carriles separados, axiomas y definiciones. Las definiciones son abreviaturas, básicamente, y los axiomas son estos ejes fundamentales, puntos de partida, que deberían ser autoevidentes. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, claro. Sí. Quería preguntarle si en función de lo que acabas de decir, la verdad podría decirse que es incompleta, siempre. Incompleta, Sí, en el sentido ¿en de qué que no sentido? acaba de concordar con la representación anterior o posterior o lo que sea, con lo que se compara.
Claro, lo que pasa es que Frege por lo menos no acepta esta definición en términos de concordancia, vamos, la explica para criticarla, para decir, no podemos definir la verdad en estos términos porque entramos en un círculo, ¿no? Digamos, si digo que una representación es verdadera porque se adecua en cierto aspecto a otra, tengo que definir por qué se adecua en ese aspecto, cómo es que se adecua en ese aspecto, y para eso uso otra representación, y bueno, y así en ese círculo, ¿no? Pero Sí. Frege entiende que no es eso lo que llamamos verdad. De hecho, lo verdadero entiende él que no puede ser una representación porque las representaciones no son objetivas. Ese es el problema que ve Ajá. Frege. Eh, para otros autores sí podríamos encontrar eh, como este aspecto de incompleto, pero Frege lo que hace es mostrar, bueno, esta definición en términos de adecuación no sirve porque entra en un círculo, y en definitiva no terminamos sabiendo qué es verdadero y qué no a través de esta forma de definirlo. No Ujú, ofrece una definición porque no entiende que no es definible. ujú. Ahora, ¿cómo resolvió la paradoja de Russell? ¿Frege la resolvió? No. Intentó resolverla suavizando el quinto axioma, pero no Ujú, pudo, cayó en otras paradojas. Y en definitiva, en los textos tardíos, 1923-24, él fallece en 1925, eh, perdón, estaba leyendo el chat. En esos textos él se vuelca a una concepción kantiana, ¿no? Propone diferentes fuentes del conocimiento. Una es la fuente lógica, pero él entiende en esos textos ya que la fuente lógica no nos puede dar ningún objeto, ujú, y después propone una fuente geométrica, que es de la que vendrían los objetos geométricos y los objetos matemáticos. Termina con una propuesta más bien kantiana, ¿no? La aritmética sería sintética a priori. O sea que retrocede. Sí, algunos lo consideran así, sí. O sea, por lo menos retrocede sobre sus pasos. Se retrocede, Sí. sí, sobre el superpuesto inicial, sí. Sí, muchas gracias. Ahí Omar escribe nuevamente, no sé si quiere hacerlo Gastón o comentar algo respecto de la paradoja de Russell, pregunta, Sí, como para entender un poco lo que estaban ahí intercambiando recién. sí, claro, hay dos preguntas, ¿no? Una es, ¿qué es una autoevidencia? Puede haber más de una autoevidencia y por lo tanto muchas matemáticas. Ah, sí, no Eh, la vi esta. Sí, sí, perfecto. eh, no sé si puede haber muchas ramas en la matemática, no sé si puede haber muchas. Habría que pensar si esas autoevidencias son contradictorias entre sí, no sé si serían autoevidencias, eh, pero puede haber muchas matemáticas, sí, o sea, de hecho las hay, pero no son contradictorias, ¿no? Responden a diferentes espacios topológicos, bueno, un montón de cosas. No sé si puede haber en este sentido autoevidencias contradictorias, porque entiendo, no serían autoevidencias. Eh, la paradoja de Russell eh, viene por el hecho de querer predicar algo de sí mismo, ¿no? También se la conoce como paradoja del barbero, eh, pero bueno, lo digo sin la caracterización del barbero. Eh, en el quinto axioma, Frege supone, o se deriva de ese axioma, que para cualquier función, concepto, se puede formar su extensión conceptual, ¿no? Y que se puede pasar de una a otra, de la función a su extensión de concepto. Extensión de concepto sería el conjunto de todos los objetos que caen bajo un concepto, ¿no? Si uno dice el concepto hombre, la extensión conceptual sería el conjunto de todos los hombres.
Frege ahí en este quinto axioma supone que se puede pasar de la función a la extensión conceptual y hacer ecuaciones, ¿no? Formar igualdades en términos de extensiones conceptuales de manera análoga a la que lo haríamos entre funciones. Pero si uno supone que se puede hacer esto para cualquier función, uno puede pensar que hay una función que predique el ser, que la función sea todos los objetos, perdón, que bajo un concepto caigan todos los objetos que no son conceptos de sí mismos. Me estoy enredando. Digamos, el problema es la autopredicación. Si uno dice que bajo un concepto caen todos los objetos los cuales no caen bajo sí mismos, uno desarrolla un concepto que si dice que ese concepto cae, cae acá, está diciendo que cae bajo este concepto. Si no cae, entonces, o sea, perdón que me estoy enredando un No, montón. pero si no, contá la paradoja del barbero. Para mí es la forma más intuitiva de entenderlo. Es más fácil la paradoja del barbero. Sí, para mí sí. Bueno, la paradoja del barbero sería que la tengo, si quieren la leo anotada para no enredarme. Es el barbero que que afecta a todos los barberos. Sí, solo sí. Nos afecta, digamos, cada persona es afectada por el barbero, sí, solo sí nos afecta a sí mismo. O sea, todos son afectados por el barbero, sí o sí, sí, solo sí nos afecta cada persona a sí misma. O sea que el barbero se afecta a sí mismo, sí, solo sí nos afecta a sí mismo. ¿No? Digamos, lo cual lleva a la contradicción. Si el barbero se afeita a sí mismo, entonces no se afeita a sí mismo. Si el barbero no se afeita a sí mismo, entonces sí se afeita a sí mismo. Perdón por enredarme horriblemente en la explicación, pero se trata de predicables que no pueden predicarse de sí mismos. Digamos que si decimos que hay un predicable que se predica de todos aquellos sujetos, digamos, que no se predican de sí mismos, entonces ni se puede predicar de sí mismo, pero el barbero podrá afectar a todos los otros barberos y a sí mismo. No, sí, no se trata de que no sea, posible, sino que la formulación misma, ¿no? Uno habla del conjunto, digamos, habla del conjunto de los barberos tal que cada persona es afectada por ese barbero, sí, solo sí, no se afecta a sí misma. No sé si se entiende. Si Mati la tenés más clara, Ahí lo puse. perdón que me Lo que enredé. pasa es que ese barbero es el barbero que afeita a todas las personas que no se afeitan a sí mismo. Entonces, Claro. cuando él se tiene que afeitar a sí mismo, No puede hacerlo, él, claro. claro, no puede hacerlo porque no entraría dentro de ese grupo. Entonces, él se afeita a sí mismo, pero a su vez, como no se afeita a sí mismo, entonces él debería ser afeitado. Entonces, Claro. entras en la paradoja, ese es el punto. Es una paradoja de definiciones, al fin y al cabo. Sí, de hecho, Perdón que me enredé horrible. Sí, gracias. No, ahora que los escuchaba hablar, creo que Borges tenía una parecida con las bibliotecas de todas las bibliotecas, ¿no? Sí, la Claro, biblioteca que sí. contiene todas las bibliotecas podría estar incluida ahí adentro, Claro, ¿no? esa es Porque la sería paradoja una... de la teoría de conjunto. Sí. Sí, es el mismo sentido. No habría una biblioteca total que abarca todas, porque esa debería ser abarcada. Claro, debería Ay, estar dentro, sí. ¿no, Sí. no sería, Gastón, algo así como que hay siempre un conjunto que queda vacío? Eh,
Sí, el problema es que no hay un conjunto que abarque a todos, porque ese conjunto, Exacto. si uno dice que hay un conjunto todo, ese conjunto todo debería estar incluido en el conjunto todo, y no puede estar incluido en el conjunto todo. Y así Por uno eso, va subiendo infinitamente, digamos. Sí, me parece sí. que es uno de los postulados de la teoría de los conjuntos, ¿no? Que Claro, sí, siempre sí, hay un sí. conjunto que queda afuera y que queda vacío, digamos, Eh, sí, no ¿o sé, no? no sé si es que queda vacío, sino que no es incluido en otro conjunto. Sí. No, O claro, como sea, yo vengo ese conjunto todo incluye todos los de abajo, pero no. Pero si decimos que realmente es completo, digamos, que incluye todos los conjuntos, tendría que ser incluido por otro de arriba y por otro de arriba y así. sí. Sí, Yo me enredo porque vengo del psicoanálisis, digamos, sí. pero me parece interesante lo que estás diciendo y bueno, te agradezco muchísimo, ¿eh? No, por favor. Igual esto sí, bueno, esto después lleva al teorema de incompletitud de Gödel, ¿no? Que demuestra que una eh, teoría, una fundamentación de la aritmética en estos términos, ¿no? De teoría de conjuntos no puede ser completa, por esto mismo que decíamos. Si es Claro, consistente, no es completa. Eh, eh, si es inconsistente, puede ser completa, digamos, como lo que le pasa a Frege, es completa pero es inconsistente. Pero, claro. pero bueno, por eso después llega a Gödel y lo demuestra que no hay manera de definirlo en estos términos, ¿no? Usando teoría de conjuntos. Sí. Sí, muy Lucas, vos interesante. no sé si ibas a decir algo, porque veo que tenés la mano levantada, pero no sé si era el comentario que hiciste o si querías agregar algo más. Yo, no, bueno, sí, hablo. Bueno, primero Gastón, modero porque hay amistad entre medio, pero bueno, quería felicitarte porque en su momento leí la tesis, no es un área que yo maneje mucho, pero ahora que compartiste, como que entendí muchas más cosas de lo que has escrito, así que felicitaciones por la exposición, estuvo muy, muy clara. Lo mío es como muy básico por ahí. Una es una explicación, una ampliación de algo que habías dicho que me llamó la atención, y la otra una pregunta que no sé si conoces a algún otro proyecto similar. La primera es que habías mencionado que la objetividad se fundamenta también en la intersubjetividad para Frege. Esa era la primera. Y la segunda es si, a pesar de que este proyecto en Frege como fracasó en otros términos, como dijiste recién, si hay otro parecido que haya podido avanzar en la fundamentación de las matemáticas, quizá no con la teoría del conjunto de Cantor Eh, Sobre lo primero, no es que se fundamente en la intersubjetividad, sino que lo objetivo es intersubjetivo. O sea, Frege toma como, como base la noción de objetivo, ¿no? Y describe, le da diferentes características. Dice, bueno, es lo regular, enjuiciable, comunicable, intersubjetivo. No es que lo sí. fundamenta en la intersubjetividad, porque si no, ahí entraría en este problema de no psicologismo, pero digamos que no sea completamente objetivo, que dependa de un tiempo y lugar determinados, porque si uno puede construir una verdad que valga para cierto grupo, pero no valga para otro, que valga para cierta época, pero no para otra, y Frege pretendía alcanzar la misma verdad de la que goza la lógica y la aritmética, supuestamente, eh, y por eso es más bien una consecuencia que algo en lo que se funda la objetividad. Eh, y después, si hay un proyecto similar, sí, hay proyectos de otra índole, de intuicionismo, neologicismos hay. Tengo entendido que no tienen muchos seguidores, eh, pero hay también intentos como de suavizar o ablandar, digamos, la definición de lógica o extender la noción de lógica para no entrar en estas paradojas eh, y llevar adelante una demostración eh, similar, digamos, eh, pero no es el logicismo lo que esté más fuerte hoy, sino más bien
otras vertientes más intuicionistas, ¿no? No estoy tan metido todavía en ese tipo de fundamentaciones, pero lo que sí averigüé de neologicismos, nada, no es mucho lo que hay. No es mucho lo que hay. Dale, gracias. Bueno, no sé, si no hay más preguntas o comentarios, bueno, yo personalmente también, Gastón, te quiero felicitar por el trabajo que hiciste y encima ha despertado un gran debate, así que seguramente debe haber más preguntas, comentarios, inquietudes, porque además lo cierto es que se trata de un tema que no es muy trabajado, por lo menos en nuestra región, ¿no? Como que la filosofía tradicional no se ha abocado a trabajar esos temas tal vez con mucha profundidad, así que te felicito. Y también a Horacio, que fue tu director, ahí está Horacio. Sí. Un último comentario nada más, en Sí, todo claro. caso una pregunta sumamente general para Gastón. Eh, bueno, yo le quería agradecer a Gastón porque ha sido para mí absolutamente sencillo dirigir su tesis, porque, y entonces recomiendo la lectura, ha sido muy claro, como ahora lo ha sido en la exposición, digamos, para decirlo en términos orteguianos, ha sido muy cortés, digamos, ¿eh? Ortega consideraba que la claridad era la cortesía del filósofo, ¿no? En cuestiones tan abstractas como las de Frege, las planteadas por Frege, las planteadas por la tesis de Gastón, digamos, la claridad alcanzada en la exposición, pero si alguien quiere leer, insisto, recomiendo en la lectura de su tesis, está de manera impecablemente armada. Digo, en términos en cuestiones tan abstractas como las planteadas, digamos, uno no se encuentra con tanta claridad en la exposición, digamos, entonces se agradece, y en el caso de haber sido el director se agradece porque las distintas versiones que fui leyendo, digamos, eh, fue muy grata la lectura, digamos, y además eh, se lee, por así decirlo, se puede leer de manera rápida su tesis, digamos. No porque no trate de cuestiones sumamente complejas, sino, insisto, por la claridad con la que ha expuesto los problemas fundamentales, digamos, de los que trata. De modo que yo quería hacerle solamente una pregunta muy general a Gastón y que tiene que ver con la experiencia de su investigación para la tesis, y que tiene que ver con algo que sostenía Frege, como lo ha destacado él al principio. Tiene que ver con lo siguiente, digamos, Frege, como ha dicho Gastón, consideraba que en honor del rigor, digamos, en la investigación filosófica, en la investigación lógica, uno debía demostrar todo lo demostrable y explicitar lo que no podía demostrarse, ¿no? Entonces, le quería preguntar en cuanto a la experiencia que ha tenido en la investigación en cuestiones fregianas, ¿qué encuentra él como supuestos en el desarrollo de las teorías fregianas, digamos? Si él encuentra, sobre todo en los puntos en los que él ha concentrado su tesis, digamos. Si él, ¿qué supuestos considera como tales, digamos, en la investigación de Frege? Bueno, muchas gracias, Horacio, por la pregunta y por todo. Algunos de esos opuestos los mencioné un poco al pasar, y en parte son los que terminan llevándolo a la paradoja, ¿no? Uno de esos es lo que toma como axioma, el axioma esta de extensión de conceptos. Uno es ese. Otro es que los números son objetos, porque él, de hecho, en escritos de 1919 ya se está planteando si es que
realmente son objetos los números o no, porque llega a una formulación que los trata como conceptos de segundo orden, pero se pregunta, bueno, pero ¿dónde están los números de la aritmética? ¿No? Como necesito que aparezcan los conceptos porque los números tienen, los objetos, porque los números tienen que ser objetos. Y después, bueno, los presupuestos en base a este carácter de la aritmética que tiene que ser lo más objetivo, en base a la lógica que tiene que servir como el instrumento de demostración que alcance la mayor objetividad. Él lo plantea así desde el principio y seguía por eso siempre. Por eso yo comento, ¿no? Bueno, con su planteo tardío, ¿no? En términos más bien kantianos de la aritmética como sintética a priori, parece que no se mantiene esta pretensión que él tenía de esta aplicabilidad universal de los números. Porque, bueno, él mismo lo había puesto la aritmética al nivel de la lógica, y había partido de ahí. Y eso no es algo que cambie. Así que básicamente eso, y el trabajo trata un poco de eso, de los supuestos de Frege, ¿no? De su concepción de lo verdadero, su concepción del objetivo, su concepción de la lógica, y en matemática concretamente esto, ¿no? Que bueno, son objetos eh, y que pueden ser dados como extensiones de conceptos, ¿no? Y que las extensiones de conceptos son algo lógico, que él dice lo considero algo puramente lógico, y no cuestiona más allá de eso. Eso por lo menos es lo que surgió a partir de este trabajo. Gracias, Horacio. No, igual, ojalá uno, partiendo de supuestos, incluso de un supuesto que lleva a una paradoja como la destacada por Russell, digamos, ojalá uno pudiera haber hecho lo que hizo Frege, digamos. O sea, Sí. Frege, Sí. desde el punto de vista lógico, ojalá que uno pudiera, bajo supuestos cualesquiera, poder hacer lo que hizo Frege, que transformó la lógica de una manera tan impresionante, digamos, insospechada, hasta el momento en que aparece la conceptografía, digamos, el análisis funcional de la proposición, apartándola de un análisis gramatical, ha hecho que un libro como el de Quine, ¿no? Los métodos de la lógica se abriera con la frase, si no recuerdo mal, la lógica es un campo antiguo, pero desde 1879 un campo amplio, digamos. O sea, la ampliación del análisis lógico permitido por solo ese tipo de análisis, bajo los supuestos que uno quisiere poner, y como todo el mundo no hay manera de pensar sin suponer, digamos, digo, ojalá uno pudiera partir de supuestos como los que partió Frege y hacer lo que hizo, digamos. Hay muchos que parten de supuestos, de otros supuestos, y no hacen lo que hizo Frege, ¿no? O sea, Frege, digamos, es comparado por Bohensky solo con Aristóteles, desde el punto de vista lógico, digamos. Es decir, hay dos obras para probablemente injustamente lo dice, pero probablemente no. Bohensky dice, la Begriftsschrift de Frege solo puede compararse con una única obra lógica en toda la historia de la lógica. A saber, dice, con los primeros analíticos de Aristóteles, ¿no? O sea, se preguntaba por los supuestos solo para explicitar, para ser riguroso, digamos, en cualquier análisis, digamos, de cualquier filósofo. O sea, uno tiene que explicitar cuáles son los puntos de partida necesarios, por cierto, para poder pensar, ¿no? Así que se agradece que los hayas destacado a lo largo de tu tesis, además, y que los hayas puesto sobre la mesa y aclarado sobre todo, ¿eh? Así que muchas gracias. Gracias a todos por estar presente acá en esta exposición de Gastón, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Horacio, Gastón, bueno, todos los presentes. Ahí vi que Omar y María Rosa piden tener acceso a la tesis. No sé si vos, Gastón, querés dejarles tu correo electrónico o como quieras hacer, Sí, para que sí, puedan ahí leerla. les pasé mi mail a cada uno, no Perfecto. sé si lo vieron, Perfecto. y no lo pongo para Perfecto. todos. Bueno, ¿Alguien, entonces perdón, cerraríamos. Bruno, alguien Sí, había Horacio. preguntado ahí en dónde consiguen, no sé, unos libros al principio, no sé, se referían a qué libros. Los tuyos, sí, cuando te presentó Paula. Sí. No sé a cuál específicamente, digamos. De última, le paso el mail, si Poné yo tu tengo algún correo, ejemplar de claro. alguna cosa, le puedo pasar, digamos. Y de otros Perfecto. seguramente que no tengo. De algunos, de varios no tengo. Pero de algunos sí, así que si me pasan mail, si ponemos el mail ahí y se conectan conmigo, les puedo dar algún dato. O les puedo regalar también algún ejemplar de los que tuviere. Perfecto. Ahí Omar dice que ya Gracias. te escribió. Así que Muy bien, gracias. ahí está. Muy Bueno, bien, gracias. no sé si a Gastón o a vos, pero bueno, seguro a cualquiera de los dos se van a estar Gracias, Bruno, escribiendo. ¿no? Y gracias a Paula también, que ahora ya No, se ha ido. nada. Bueno, lo único que quería agregar es que el próximo viernes nos vamos a reunir nuevamente, va a exponer Esteban, creo que estaba por acá, sí, Esteban Molina, acá está, que va a exponer sobre Heidegger. El título de la exposición, Heidegger, la nada en la metafísica del Dasein. Esto va a ser el viernes próximo a las 16 horas también. Y así cerraríamos las conferencias del mes de octubre, después seguirán las de noviembre. Así que, bueno, nos veremos la próxima. Y muchas gracias, Gastón y Horacio principalmente, y bueno, todos los presentes. Chao, gracias. Chao, chao. Gastón. Gracias. Felicitaciones a todos. Muchas gracias, muchas Gracias. gracias. Doctor Horacio, quería su email. No soy ni doctor. Mi mail, ahí, no sé, ¿dónde? Por chat puedo ponerlo, no sé, Bruno, cómo Sí, por el funciona. chat. A A ver. ver, uno No, que. pero no cortes hasta que lo pueda copiar. A ver, espera. Espera a ver si yo puedo ingresar al chat, porque no puedo ingresar.